Mike Pompeo dice en Brasil que Estados Unidos sacará a Maduro del poder. El secretario de Estado norteamericano fue recibido efusivamente en Brasil por su principal aliado regional. Según Maduro, Washington está promoviendo en América Latina una guerra contra su país. Nadie puede predecir cuándo será ese día, pero llegará el día. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo y el canciller brasileño Ernesto Araújo suelen hablar el mismo lenguaje político, y por eso coincidieron este viernes en que Venezuela verá la caída del régimen de Nicolás Maduro. La pregunta de cuándo se irá Maduro solo se puede responder el día que se vaya, agregó Pompeo junto a Araújo en la ciudad de Boa Vista, capital del estado brasileño de Roraima, fronterizo con Venezuela. Desde que comenzó la crisis migratoria llegaron a ese estado unos 200.000 venezolanos. No debemos olvidar que Maduro está destruyendo su propio país y también es un narcotraficante. Está impactando la vida de Estados Unidos, pero lo vamos a sacar de allí, insistió Pompeo en el marco de una gira que lo llevó antes a Surinam y Guayana y seguirá en Bogotá, el otro aliado estratégico de Washington en la cuestión venezolana. La administración Trump tiene no obstante con el gobierno de ultraderecha una sintonía especial en cuestiones ideológicas, y el ministro Araújo no se privó de recordarlo. Ambos países, dijo, comparten el mismo ideal de democracia y libertad y se proponen seguir cooperando en la lucha por esos valores. La gira del secretario de Estado coincide con la divulgación de un crítico informe de una misión especial de la ONU sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela que, según el gobierno brasileño, contribuye en mucho para responsabilizar al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, que continúa sofocando a la democracia. El Palacio de Miraflores rechazó la conclusión de ese informe dado a conocer en Ginebra el pasado miércoles. María Teresa Velandria, la representante en Brasilia del diputado Juan Guaidó, a quien tanto Trump como Bolsonaro reconocieron como presidente encargado de ese país, agradeció especialmente las palabras del enviado norteamericano. Rechazo de la visita. El Partido de los Trabajadores repudió la presencia de Pompeo en Brasil y consideró que el presidente Jair Bolsonaro ha devenido un servidor a la Casa Blanca. El gobierno de ultraderecha, aseguró, demuestra una vez más su sumisión a los dictámenes de Donald Trump, colocándose siempre abierto a seguir sus órdenes y recibir a sus representantes en nuestro territorio, en un proceso continuo de agravio a nuestra soberanía, denuncia la organización política. Queremos la paz y no la guerra en nuestras fronteras, vete Mike Pompeo, señaló a su vez la presidenta de esa formación, Gleisi Hoffmann, en su cuenta de Twitter. Para la dirigencia del partido fundado por Luis Ignacio Lula da Silva, la gira del secretario del Estado por la región es una provocación norteamericana que cuenta con el aval de la ultraderecha brasileña. El PT no se quedará callado ante este ataque a nuestro país y seguirá el camino que siempre ha seguido en su defensa, su total independencia en las relaciones internacionales. La reacción en Caracas. El ministro de Exteriores venezolano Jorge Arreaza agradeció por su parte las posiciones críticas de la izquierda y hasta sectores conservadores de Brasil frente a la avanzada de los Estados Unidos en la región. Mike Pompeo está llamando a una guerra contra Venezuela pero ha fracasado, dijo por su parte Maduro durante una videoconferencia con integrantes de la milicia bolivariana. Según el presidente, los hombres de armas necesitan estar más preparados ante los supuestos eventos desestabilizadores. 1000 ojos, 1000 oídos, porque los enemigos de Venezuela están en una fase aguda. Según Maduro, Washington y los sectores más intransigentes de la oposición interna buscan perturbar la paz de Venezuela. Señaló al respecto que en los próximos días el Palacio de Miraflores presentará nuevas pruebas de una nueva conspiración. Y por otro lado, Nicolás Maduro califica la gira suramericana de Mike Pompeo como guerrista. Nicolás Maduro acusó al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo de tener intenciones bélicas contra su país. El funcionario de la Casa Blanca llegó este viernes a la ciudad brasileña de Boa Vista, donde se reunió con el canciller brasileño Ernesto Araújo, en una gira que busca reforzar la presión internacional contra Nicolás Maduro. Venezuela verá la caída del régimen.
Esa es la hipótesis que dejaron en claro y que comparten Mike Pompeo y Ernesto Araújo, aunque la gran incertidumbre que plantearon es cuándo sucederá. Ante esa duda, Pompeo lanzó una posible respuesta. La pregunta de cuándo se irá Maduro solo se puede responder el día que se vaya. El lugar elegido para la visita es uno de los más propicios para abordar el éxodo de venezolanos, que dejaron su país en busca de mejor calidad de vida, la ciudad de Boavista, capital del estado de Roraima. Esta población está ubicada en la frontera con Venezuela y, en los últimos años, decenas de miles de venezolanos han pasado por ahí. En esa ciudad, testigo clave de este éxodo, el líder de la diplomacia estadounidense visitó un centro de acogida y un comedor comunitario. Finalizados esos encuentros, Pompeo concluyó, en una rueda de prensa junto al canciller brasileño, que los migrantes reclaman lo que todos los seres humanos desean: dignidad. Quieren una Venezuela democrática, pacífica y soberana a la que llamar hogar, una donde ellos y sus hijos puedan encontrar trabajo y vivir. El funcionario estadounidense elogió los esfuerzos de Brasil para recibir a los venezolanos que cruzaron la frontera, que se estiman en unos 260.000. Además anunció que su país destinaría 348 millones de dólares para ayudar a los refugiados venezolanos, de los cuales 30 millones de dólares tendrá como destino Brasil. Desde Twitter, Pompeo no dudó en calificar a Brasil como un aliado clave en el abordaje de la crisis venezolana. Nicolás Maduro dijo: Mike Pompeo anda en una gira guerrista. Antes de llegar a Brasil, Pompeo visitó Surinam y Guyana, países que también reciben un alto número de migrantes venezolanos, y desde Brasil se dirigirá a la capital de Colombia, Bogotá, donde será recibido por el presidente colombiano Iván Duque, un aliado de Estados Unidos en sus intentos por quitar a Maduro del poder. La gira del funcionario estadounidense busca reforzar la presión regional contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, y la respuesta del mandatario venezolano fue contundente. Mike Pompeo anda en una gira guerrista contra Venezuela, pero le ha salido el tiro por la culata. Ha fracasado en todos sus intentos para poner a los gobiernos del continente a organizarse en una guerra contra Venezuela. Sin dar nombres, desde su cuenta de Twitter, el mandatario venezolano hizo referencia a una suerte de desesperación por parte de quienes calificó como enemigos de Venezuela. La gira de Pompeo generó el rechazo de China. El viaje de Pompeo ha despertado suspicacias en China, país con fuerte presencia comercial en la región. De hecho, este viernes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, afirmó que el diplomático estadounidense busca perturbar la cooperación y sembrar la discordia entre la nación asiática y América Latina. La gira del secretario de Estado coincide con la divulgación de un informe de la Organización de Naciones Unidas sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela, que fue citado por los funcionarios. Araújo aseguró que el documento muestra la tragedia del pueblo venezolano, y no dudó en sentenciar que representa una prueba de que Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad. La escala de Pompeo en Brasil fue criticada por el expresidente brasileño Luiz Inácio da Silva, conocido como Lula, quien dijo que el funcionario estadounidense solo había visitado Brasil para provocar a Venezuela. Nos guste o no, Venezuela tiene un presidente electo. Estados Unidos necesita dejar este hábito de querer ser el sheriff del mundo, dijo Lula a la agencia de noticias británica Reuters. La frontera de Brasil con Venezuela se mantiene cerrada desde el 18 de marzo debido a la pandemia de coronavirus, con la consecuente reducción del flujo de migrantes que cruzan a la nación brasileña. Casi 5 millones de venezolanos se encuentran dispersos por América Latina en una de las migraciones más grandes del mundo en la actualidad. El mayor número se encuentra en Colombia, donde ahora vive más de 1,8 millones, mientras que muchos otros residen en Brasil, Ecuador y Perú. Por último, Venezuela mantiene su compromiso con los ODS. El mandatario venezolano aseguró que su país no detendrá su avance en la Agenda 2030, pese a dificultades y agresiones, dijo. Nicolás Maduro intervino en el segmento del llamado Momento ODS de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, convocado por el secretario general de la ONU para evaluar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al hacer uso de la palabra este viernes, Maduro resaltó las agresiones de Estados Unidos hacia su país, las cuales, según expresó, han dificultado sobremanera el camino hacia los ODS en Venezuela y en especial la lucha contra la COVID-19. Los Estados Unidos y su gobierno han pretendido sin éxito erosionar por medios criminales y medidas coercitivas
unilaterales nuestra base de la seguridad social y trata de hacer colapsar el modelo de inclusión y justifica que hemos construido, expresó. El mandatario destacó que, no obstante, el papel de la seguridad y la asistencia social en el país suramericano que busca proteger a toda la población vulnerable, enumeró como ejemplo de los avances de Venezuela hacia los ODS, los Comités Locales de Alimentación y Producción CLAP, así como la misión Vivienda Venezuela que le ha dado vivienda a más de 3 millones de personas en respeto al hábitat, al decir jefe de Estado.